Florentino, deja de buscar. Porque mientras el Real Madrid se complica la vida con operaciones millonarias, hay un centrocampista de 22 años en la Premier que puede ser exactamente lo que necesita José Mourinho. Y sí, estoy hablando de Alex Scott. Rodri sería un fichaje espectacular. Nadie lo discute. Pero el Manchester City no quiere facilitar absolutamente nada. Adam Wharton me encanta. Pero si el Crystal Palace empieza a hablar de cifras cercanas a los 100 millones de euros, la conversación cambia. Kimmich aportaría experiencia, jerarquía y muchísimo fútbol. Pero tiene 31 años y representa una solución diferente. Entonces yo hago una pregunta mucho más sencilla. ¿Y si la mejor operación no es fichar al mejor nombre, sino fichar al jugador que mejor encaja? Porque ahí Alex Scott empieza a ganar muchísimos puntos. Tiene 22 años, conoce la Premier, tiene intensidad, calidad con balón, movilidad, capacidad para romper líneas y todavía está muy lejos de alcanzar su techo. Por eso voy a decir algo que seguramente va a generar discusión. Si hoy Florentino me preguntara qué centrocampista intentaría fichar teniendo en cuenta presente, futuro, encaje y coste, yo iría a por Alex Scott. No porque sea mejor que Rodri. No lo es. Sino porque puede ser una operación mucho más lógica para este Real Madrid. Y eso es lo que quiero analizar. Porque durante demasiado tiempo estamos intentando responder a la misma pregunta. ¿Quién sustituye a Toni Kroos? Nadie. Ya está. Kroos no tiene sustituto. Modric tampoco. Aquella medular fue histórica, pero terminó. Y cuanto antes aceptemos eso, antes podremos construir otra que también pueda hacer historia. José Mourinho no necesita fabricar otro Kroos. Necesita construir su propio centro del campo. Y cuando miro los futbolistas que tenemos, veo un Madrid joven, potente, físico, vertical y con capacidad para atacar espacios. Entonces necesitamos incorporar piezas que potencien precisamente eso. Ahí aparece Scott. Porque no es un centrocampista estático. Se mueve. Pide la pelota. Conduce. Rompe presión. Se asocia. Puede recibir atrás y aparecer segundos después 20 metros más adelante. Y cuando el Madrid pierde la pelota, tiene piernas para trabajar. Eso para Mourinho vale muchísimo. Pero hay algo todavía más importante. Alex Scott puede solucionar un problema que estamos creando nosotros mismos con Jude Bellingham. Porque Jude puede hacer prácticamente de todo. Y ese es precisamente el peligro. Como puede defender, le pedimos que defienda. Como puede organizar, le pedimos que organice. Como puede conducir, que conduzca. Como tiene llegada, también queremos que aparezca dentro del área. Y al final estamos pidiendo a Bellingham que haga el trabajo de 3 centrocampistas. No. Yo quiero a Jude donde realmente hace daño. Quiero verlo atacando el área. Quiero verlo llegando desde segunda línea. Quiero que reciba 30 metros más cerca de la portería y no permanentemente al lado de nuestros centrales intentando iniciar la jugada. Y ahí Alex Scott puede convertirse en un socio tremendamente interesante. Scott puede asumir parte de esa progresión. Puede recibir, girar y avanzar. Puede conectar defensa y ataque. Puede ofrecer una línea de pase cuando el rival presiona. Y puede permitir que Jude tenga mucha más libertad. Entonces el fichaje deja de ser solamente ¿qué puede aportar Alex Scott? La verdadera pregunta pasa a ser ¿a cuántos jugadores del Madrid puede hacer mejores Alex Scott? Ahí cambia completamente mi manera de analizar una contratación. Porque yo no quiero que Florentino fiche nombres. Quiero que fiche soluciones. Y Scott puede solucionar varias cosas al mismo tiempo. Además, tiene solamente 22 años. No estamos hablando de traer una promesa de 17 años y esperar 3 temporadas para descubrir si está preparada. Scott ya conoce el fútbol inglés. Ya conoce la intensidad, el contacto, la presión y el ritmo de la Premier League. Pero todavía tiene edad para que José Mourinho lo moldee. Eso me parece una combinación extraordinariamente atractiva. Y todavía no hemos llegado al argumento que puede terminar de inclinar la balanza. El dinero. Porque si para fichar a otros objetivos el Madrid tiene que acercarse o superar los 100 millones de euros, Florentino tiene la obligación de mirar el mercado antes de sacar la chequera. Y aquí es donde Alex Scott puede pasar de ser simplemente una alternativa interesante a convertirse, para mí, en una de las operaciones más inteligentes que puede hacer el Real Madrid. Y aquí tenemos que hablar con cabeza, porque decir que Alex Scott puede ser una operación más inteligente no significa inventarnos un precio ni pensar que el Bournemouth lo va a regalar. El Bournemouth sabe perfectamente el futbolista que tiene. Scott es joven, tiene contrato y juega en la Premier. Evidentemente, si el Real Madrid llama mañana,
Nadie va a responder. Perfecto, llévatelo barato. No funciona así. Pero Florentino tiene que hacer una cosa muy sencilla. Preguntar. Porque si Rodri se convierte en una operación prácticamente imposible y por Wharton empiezan a pedir cifras cercanas a los 100 millones, necesitamos saber cuánto costaría realmente sacar a Alex Scott del Bournemouth. Y aquí aparece el tercer motivo por el que me gusta tanto esta posibilidad. 3. No necesitamos pagar por el nombre, necesitamos pagar por el encaje. Esto para mí es fundamental. En el mercado existe una especie de obsesión con pensar que el jugador más caro necesariamente será el que más mejore al equipo. Y no. Puedes gastarte 100 millones y equivocarte. Puedes gastarte bastante menos y encontrar exactamente la pieza que necesitabas. Lo importante es entender que estás comprando. Con Alex Scott compras un jugador de 22 años que ya conoce una de las ligas más exigentes del mundo. Compras intensidad. Compras movilidad. Compras conducción. Compras capacidad para recibir en espacios reducidos. Y compras margen de crecimiento. Eso último vale muchísimo. Porque Mourinho no recibiría un producto terminado. Recibiría un centrocampista que ya puede competir, pero que todavía puede mejorar enormemente. Y aquí quiero marcar una diferencia con Horti Mokio, del que hablamos recientemente. Mokio tiene 18 años y representa una apuesta extraordinaria de futuro. Scott está en otro momento. Alex Scott puede llegar para competir desde el primer día. No necesariamente para ser titular absoluto desde agosto. Pero tampoco para pasar un año aprendiendo cómo funciona el fútbol profesional. Ya está ahí. Ya conoce partidos físicos. Ya conoce rivales que te presionan. Ya conoce lo que significa tener muy poco tiempo para pensar con la pelota. Y eso reduce parte de la incertidumbre. Pero llegamos al cuarto motivo, que para mí termina de convencerme. 4. Alex Scott le daría a Mourinho muchas más posibilidades. Yo no quiero fichar un centrocampista que solamente pueda funcionar si todo el equipo juega de una manera determinada. Quiero futbolistas que permitan cambiar. Y Scott tiene esa capacidad. Puede jugar como interior. Puede bajar para participar más en la construcción. Puede aparecer entre líneas. Puede conducir desde zonas retrasadas. Puede ayudar en la presión. Y dependiendo de quién esté a su lado, Mourinho puede pedirle cosas diferentes. Imaginen determinados partidos con Scott ayudando más abajo y Bellingham completamente liberado. Ahora imaginen otro encuentro donde el Madrid necesita presionar arriba y recuperar rápidamente. Scott tiene piernas para participar. Otro rival decide encerrarse. Entonces necesitas movilidad, asociaciones rápidas y jugadores capaces de recibir entre líneas. También puede ofrecerte eso. Eso es lo que me gusta. No estás comprando una única función. Estás comprando posibilidades. Y cuando tienes una temporada con Liga, Champions, Copa, lesiones, sanciones y diferentes tipos de rivales, tener jugadores así puede marcar una diferencia enorme. Ahora bien, tampoco quiero convertir este vídeo en propaganda. Alex Scott tiene cosas que mejorar. Tiene 22 años. Todavía tiene que demostrar que puede mantener este nivel de exigencia en un club donde empatar 2 partidos ya genera una crisis. Bournemouth y Real Madrid son mundos completamente diferentes en términos de presión. En el Bernabéu no basta con jugar bien. Hay que ganar. Y después volver a ganar. Y cuando ganas, tienes que ganar otra vez. Ese salto mental también existe. Pero precisamente por su edad, yo creo que vale la pena asumir ese riesgo. Porque aquí llegamos a la conclusión que quería defender desde el comienzo. Cuando digo, Alex Scott es el fichaje ideal para el Madrid, no estoy diciendo, Alex Scott es el mejor centrocampista del mundo. Son afirmaciones completamente diferentes. Rodri hoy tiene una jerarquía superior. Kimmich tiene una experiencia que Scott todavía no puede tener. Wharton puede ofrecer otras características extraordinariamente interesantes. Pero una dirección deportiva tiene que juntar todas las variables. Nivel, edad, precio, encaje, necesidad, potencial, riesgo. Y cuando pongo todo eso encima de la mesa, Alex Scott empieza a parecerme una operación tremendamente lógica. Por eso yo sí haría el movimiento. No esperaría a que su nombre aparezca en todas las portadas. No esperaría a que otro gigante de la Premier lo fiche. Y tampoco esperaría a que su precio se convierta en una cifra absurda. Florentino, llama al Bournemouth. Pregunta las condiciones. Habla con Mourinho. Analiza si el jugador quiere dar el salto. Y si las cifras tienen sentido, adelante.
Porque este Madrid no necesita otro nombre para una colección de estrellas. Necesita construir un centro del campo que funcione. Y personalmente creo que Alex Scott puede ayudar muchísimo a hacerlo. Además, hay una última pregunta que me gustaría dejar sobre la mesa. Si tienes 100 millones disponibles para reforzar la plantilla, ¿prefieres gastarlos prácticamente todos en un único centrocampista? ¿O prefieres encontrar una operación más inteligente y conservar recursos para reforzar otra posición? Porque el mercado también se gana así. No solamente fichando grandes futbolistas. También sabiendo cuándo no pagar de más. Por eso mi posición es clara. Si Alex Scott está disponible por unas condiciones razonables, yo iría a por él antes de entrar en una subasta absurda por otros nombres. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alex Scott puede ser el fichaje ideal para el centro del campo de Mourinho? ¿O prefieren que Florentino haga un esfuerzo mucho mayor por Rodri o Adam Wharton? Déjenlo en los comentarios porque aquí seguramente tendremos opiniones muy diferentes. Dejen también un buen like, suscríbanse al Madridista y activen las notificaciones. Y antes de marcharse, díganme desde qué ciudad están viendo el vídeo. Porque podemos seguir buscando nombres por toda Europa. Pero quizás la solución está mucho más clara de lo que pensamos. Alex Scott merece una oportunidad. A la Madrid y nada más.